¿Sabías que un pequeño error podría convertir tu sueño de mudarte a Boca Ratón en una pesadilla? No dejes que eso te suceda. En este video te revelaré los secretos para una mudanza exitosa desde América Latina o de España hasta el sur de Florida. Acompáñame y descubre cómo hacer de este proceso una experiencia emocionante y libre de estrés. Sé que este tema de las visas y trámites legales puede parecer abrumador, pero no te preocupes, estoy aquí para guiarte paso a paso. Mudarte a Estados Unidos requiere cumplir con ciertos requisitos legales y de inmigración, y es fundamental que estés bien informado para evitar contratiempos. Antes de comenzar a hablar de este tema, debo aclararte que no soy abogado de inmigración, ni contador público, ni asesor fiscal, y te recomiendo ampliamente que consultes con uno de los profesionales que tenemos en nuestro equipo en cada uno de esos ramos antes de tomar una decisión tan importante como lo es eso. En nuestro equipo contamos con varios profesionales que podemos coordinar una consulta. Ahora bien, ¿cuáles son los principales tipos de visa para vivir en los Estados Unidos? La visa de no inmigrante E2, inversionista por tratado comercial. ¿Qué es eso? La visa E2 es para ciudadanos de países que tienen un tratado comercial con Estados Unidos, como España, México, Argentina y muchos otros países de América Latina. Venezuela no está en esa lista. ¿Cuáles son los requisitos? Realizar una inversión sustancial en un negocio en los Estados Unidos, demostrar que la inversión es suficiente para garantizar el funcionamiento exitoso de la empresa, ser propietario de al menos el 50% del negocio o tener control operativo. ¿Cuáles son sus beneficios? Te permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, posibilidad de renovación indefinida mientras el negocio esté activo, tu cónyuge puede solicitar autorización de empleo. También tenemos la visa de no inmigrante L1, transferencia de ejecutivo o gerente. ¿Qué es eso? Esta visa es para ejecutivos o gerentes que son transferidos a una filial sucursal o subsidiaria en los Estados Unidos desde una empresa en el extranjero. ¿Cuáles son los requisitos? Haber trabajado al menos un año en los últimos 3 en la empresa matriz, filial o sucursal en el extranjero. La empresa en Estados Unidos debe estar relacionada con la empresa extranjera. ¿Cuáles son los beneficios de esta visa? Te permite residir y trabajar en los Estados Unidos durante el periodo de la transferencia. Tienes la posibilidad de solicitar la residencia permanente o el Green Card en ciertas circunstancias. La tercera visa es la visa EB5, que es una residencia permanente por inversión. ¿Qué es eso? Es una visa de inmigrante que conduce a la residencia permanente a través de una inversión significativa. Tienes que invertir al menos $800,000 en ciertas zonas suburbanas no desarrolladas o $1,050,000 en zonas urbanas. Eso depende en las áreas de empleo específicas. El proyecto debe crear o preservar al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. De eso no te tienes que preocupar tú, porque eso lo tiene que hacer el desarrollador que está llevando a cabo ese proyecto. Lo importante es evaluar desarrolladores que sean serios, que hayan hecho esto en el pasado y que no te vayan a dejar en la estacada. Nosotros tenemos varios proyectos que te podemos recomendar que han sido personas que lo han hecho en el pasado y son bastante serias. ¿Cuáles son los beneficios de esta visa? Obtienes la residencia permanente o Green Card para ti y tu familia inmediata que sean menores de edad. Libertad para vivir y trabajar en cualquier lugar de los Estados Unidos. Luego tenemos la visa de no inmigrante H1B, trabajador especializado. Bueno, ¿y qué es eso? Para profesionales en ocupaciones especializadas que requieren al menos una licenciatura o su equivalente. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos? Tener una oferta de empleo de una empresa estadounidense, poseer las calificaciones educativas o experiencia laboral requerida. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios? Te permite residir y trabajar en los Estados Unidos por hasta 6 años y tienes la posibilidad de cambiar de empleador bajo ciertas condiciones. La otra visa es la visa de no inmigrante O1. Son personas con habilidades o logros extraordinarios. Bueno, ¿y qué es esto? Es para individuos que han demostrado habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes. ¿Y cuáles son los requisitos? Evidencia de logros destacados y reconocimientos en tu campo. ¿Y cuáles son los beneficios? Te permite trabajar en los Estados Unidos en el área de tu habilidad o logro extraordinario. Ahora, ¿cuáles son los pasos generales para solicitar una de estas visas? Primero, una evaluación personal. Determina cuál visa se ajusta mejor a tu situación personal, profesional y financiera. Y luego, una asesoría profesional. Consulta con un abogado de inmigración especializado. Nosotros tenemos varios en nuestro equipo que podemos referirte y podemos coordinar una reunión a través de nuestro servicio.
Este paso es crucial para navegar las complejidades legales y aumentar tus posibilidades de éxito. Tercero, reunir la documentación necesaria o los documentos personales. Pasaporte válido, certificado de nacimiento y matrimonio si aplica. También te van a solicitar documentos financieros. Generalmente son los estados de cuenta bancarios, pruebas de inversiones o activos, y también te van a pedir probablemente documentos profesionales, como títulos académicos, cartas de empleo o contratos. Dependiendo de la visa, vas a tener que completar unos formularios de solicitud. Deberás llenar formularios específicos, como por ejemplo el DS-160 para visas de no inmigrantes. Y hay otros formularios, pero eso te los va a decir el abogado de inmigración. Luego tienes que pagar las tasas y la programación de la entrevista. Tienes que pagar la tarifa correspondiente y tienes que agendar una cita en la embajada o consulado de Estados Unidos en tu país. También te voy a recomendar cómo debes presentarte personalmente. Esto casi nadie te lo recomienda, pero bueno, aquí va. Vístete de una manera profesional y llega puntual. Ten tus respuestas claras y sinceras. Sé honesto y directo en tus respuestas. No te pongas a inventar. Y esto es muy importante y lo aprendí cuando llegué a los Estados Unidos y me lo recomendó un abogado muy bueno. Y quizás es una de las cosas más importantes de todo este video. En la entrevista, no respondas o digas ni una palabra más de lo que te están preguntando. Aquí se llama don't offer. Eso quiere decir que no ofrezcas más información de aquella que te están preguntando. Otros consejos importantes que te quiero dar. No confíes en atajos. Evita caer en ofertas que te prometen soluciones rápidas o garantías absolutas. Generalmente eso no termina bien. Mantente actualizado. Las leyes de inmigración pueden cambiar. Asegúrate de tener la información más reciente y estar asesorado por un profesional que este sea su día a día. Ahora te quiero contar una pequeña historia. Yo conocí a Diego, un empresario mexicano que quería expandir su negocio en los Estados Unidos. Estaba muy confundido sobre qué visa solicitar. Y tras una asesoría legal con nuestro equipo, optó por la visa E2, realizando una inversión en un restaurante en Boca Ratón. Hoy, Diego no solo disfruta del éxito de su negocio, sino que también vive aquí con su familia disfrutando del estilo de vida que siempre soñó. Por cierto, en nuestro equipo también contamos con un asesor de compras de negocio o un business broker que te ayudará a buscar ese negocio y a comprarlo en caso de que esa sea la vía que vas a utilizar para obtener tu visa. Ahora que tienes claro el tema de la visa, hablemos de encontrar tu nuevo hogar en Boca Ratón, incluso si aún no estás en el país. La tecnología es tu mejor aliada en este proceso y te sorprenderá lo sencillo que puede ser. Primero tendremos una llamada de unos 10 minutos donde hablaremos de tus necesidades y nosotros tomaremos 1 o 2 días para buscar opciones disponibles. Y de una vez vamos a coordinar una segunda llamada por Zoom para mostrarte las propiedades. Luego, una vez que selecciones un par, 2 o 3 opciones, vamos a hacer unas visitas virtuales en tiempo real. Vamos a programar unas videollamadas donde te mostraré cada detalle de las propiedades que te interesen. Podrás hacer preguntas en vivo y solicitar enfocarnos en áreas específicas como la cocina, el jardín, los dormitorios, la piscina, lo que tú más quieras. Por otro lado, muchos inmuebles cuentan con tours virtuales en 3D que te permiten caminar por la propiedad a tu propio ritmo y las veces que quieras. También te proporcionaré material visual detallado, incluyendo fotos, videos que te muestren cada rincón de la propiedad. Voy a estar a tu lado en cada paso, desde la selección de las propiedades hasta la negociación y el cierre del trato. Mi objetivo es entender tus necesidades y encontrar el hogar perfecto para ti y tu familia. Por otro lado, los acuerdos y documentos se pueden firmar digitalmente a través de plataformas seguras y reconocidas legalmente. Incluso, el cierre se puede hacer de manera remota con notarías especializadas para eso. Vamos a organizar unas inspecciones profesionales para garantizar que la propiedad esté en óptimas condiciones y que su valor esté acorde al precio de venta. Y con respecto a tu dinero, este estará protegido en cuentas fiduciarias manejadas por terceros confiables hasta que se cumplan todas las condiciones acordadas en el acuerdo. Esos van a estar en unas cuentas escrow. Mantendremos contigo una comunicación constante y abierta para que te sientas seguro en cada decisión. Podrás revisar todos los documentos y hacer las preguntas que necesites. Por cierto, si aún no me conoces, soy Enrique Urdaneta, consultor inmobiliario en el sur de Florida, especializado en ayudar a personas como tú a invertir y a mudarse en esta hermosa ciudad. Mi misión es hacer que tu experiencia sea lo más fluida y placentera posible. Personas como tú me contactan todas las semanas y si te interesan este tipo de videos, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún consejo que pueda facilitar tu inversión o mudanza.
Ahora vamos a hablar de los aspectos financieros y fiscales que debes considerar. Es fundamental entender las implicaciones fiscales y financieras al mudarte a los Estados Unidos. Una buena planificación puede ahorrarte tiempo y dinero y evitarte desagradables sorpresas. Por ejemplo, tienes el impuesto a la propiedad, que es el property tax. En Florida, este impuesto suele ser aproximadamente entre el 1 y el 2% del valor tasado de la propiedad. En Boca Ratón está alrededor del 1.7%, y esto es un gasto anual que debes incluir en tu presupuesto. También tienes los gastos de cierre, o los closing costs. Incluye honorarios legales, tarifas de registro, seguros de título y otros cargos. Generalmente representan entre el 2 y el 5% del precio de compra. Con respecto al financiamiento para extranjeros, hay opciones de préstamos hipotecarios con bancos internacionales y locales. Algunos bancos ofrecen préstamos hipotecarios extranjeros no residentes. Los requisitos pueden ser un poquito más estrictos que para los locales, pero es una opción disponible y viable. ¿Y cuáles son los requisitos comunes? Para cada persona es distinto, pero estos son los más comunes. Tienes un pago inicial o down payment que suele ser entre el 30 y el 40% del valor de la propiedad. Pero yo te recomiendo tener al menos el 50% disponible para cubrir inicial, gastos de cierre y algunos meses y tener como reserva algunos meses de pago de hipoteca. Tienes que tener tus comprobantes de ingresos, declaraciones de impuestos, estados de cuentas bancarios y cartas de empleo o de tu contador. Si en tu país llega un historial de crédito internacional, hay algunos prestamistas que lo toman en consideración. Las tasas de interés para extranjeros pueden ser ligeramente más altas que las ofrecidas para residentes, pero siguen siendo competitivas. Es importante comparar ofertas de diferentes bancos. Ahora hablemos de las consideraciones fiscales. El impuesto sobre la renta. Si generas ingresos en Estados Unidos como renta de propiedades o ganancias de negocios, estarás sujeto al impuesto federal sobre la renta. Ahora hablemos de los tratados para evitar la doble tributación. Estados Unidos tiene acuerdos con varios países para evitar que pagues impuestos sobre los mismos ingresos en ambos países. Consulta si tu país tiene este tratado y cómo puedes beneficiarte. También está el impuesto sobre ganancias de capital. Al vender una propiedad, podrías estar sujeto a este impuesto sobre las ganancias obtenidas. Las tasas varían dependiendo de cuánto tiempo hayas tenido la propiedad y de tu estatus fiscal. Ahora quiero darte unos consejos prácticos. Yo te recomiendo que abras una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Esto te facilita la gestión de pagos y puede ser un requisito para ciertos trámites. Algunos bancos permiten abrir cuentas sin necesidad de ser residentes y sin necesidad de estar aquí. Lo que sí necesitas es una visa. También te recomiendo una asesoría profesional. Trabaja con un contador o asesor financiero familiarizado con las leyes de tu país y de los Estados Unidos. De esa manera vas a optimizar tu situación fiscal. En nuestro equipo contamos con varios contadores especializados con los cuales puedes solicitar una consulta a través de nosotros. También tienes que hacer una planificación patrimonial. Considera cómo deseas estructurar la propiedad de tus activos para facilitar la sucesión y minimizar los impuestos. Hasta aquí hemos cubierto los primeros pasos esenciales para hacer de tu mudanza a Boca Ratón un éxito. En los próximos puntos continuaremos explorando aspectos claves para que te sientas completamente preparado en esta nueva etapa de tu vida. Mudarte a un nuevo país es una experiencia emocionante, pero también puede presentar desafíos y retos en cuanto a la adaptación cultural y lingüística. Quiero compartir contigo algunos consejos y recursos que te ayudarán a sentirte como en casa en Boca Ratón desde el primer día. El aprendizaje del inglés, por ejemplo. Aunque Boca Ratón tiene una comunidad hispana significativa, el inglés es el idioma predominante a diferencia de Miami. Dominar el inglés te abrirá muchas puertas tanto social como profesionalmente. Si el inglés no es lo tuyo o no es tu fuerte, te recomiendo que tomes unas clases de inglés como segundo idioma. Hay programas en colegios comunitarios y organizaciones locales que ofrecen clases para adultos y en algunos de estos casos son completamente gratuitas. También tienes aplicaciones y cursos en línea. Plataformas como Duolingo, Rosetta Stone o Coursera pueden ser muy útiles para aprender a tu propio ritmo. Te recomiendo practicar diariamente. Intenta incorporar el inglés en tu rutina diaria. Por ejemplo, mira series o programas de televisión o películas en inglés con subtítulos y repite lo que están diciendo después de lo que oyes. No tengas miedo de equivocarte. La práctica hace al maestro. La mayoría de las personas apreciará tu esfuerzo por tratar de comunicarse en su idioma. Otro consejo para la adaptación cultural son las costumbres y estilos de vida. En Estados Unidos, la puntualidad es valorada. Llegar a tiempo a citas y reuniones es una muestra de respeto. Con respecto a las relaciones sociales, tienes que tener una formalidad inicial. Al principio, las relaciones pueden ser más formales. Sin embargo, las personas son amigables y abiertas una vez que se rompe el hielo.
Otro aspecto es que aquí se valora mucho el espacio personal. Mantén una distancia apropiada al conversar. Otro punto importante aquí en los Estados Unidos es la participación comunitaria o el voluntariado. Participar en actividades de voluntariado es una excelente manera de integrarte y contribuir a la comunidad. Por ejemplo, asiste a eventos locales, festivales, ferias, eventos culturales para conocer más sobre las tradiciones locales y conectar con otros residentes. Ahora quiero contarte una anécdota personal. Cuando me mudé a los Estados Unidos y a Boca Ratón, una de las cosas que más me ayudó fue unirme a un club de fotografía local. No solo mejoré mi inglés, sino que también hice amigos que mantengo hasta el día de hoy. Descubrí que la clave es ser proactivo y buscar oportunidades para conectarte con otros. Una de las ventajas de mudarte a Boca Ratón es que, aunque estás en Estados Unidos, no perderás el contacto con tus raíces hispanas. La comunidad hispana aquí es vibrante y ofrece numerosos servicios y oportunidades para que te sientas como en casa. Encontrarás una amplia variedad de restaurantes que ofrecen comida de diferentes países de Latinoamérica y España, desde tacos auténticos hasta paellas y arepas. El sabor de casa está aquí. También hay mercados donde puedes comprar productos importados de tu país, desde ingredientes para tus recetas favoritas hasta artículos de uso cotidiano. Muchos médicos, dentistas y muchos profesionales hablan español, lo que facilita las consultas y te brinda mayor comodidad. Encontrarás bancos y firmas legales con personal bilingüe para ayudarte con tus necesidades financieras y legales. Existen organizaciones que ayudan a los recién llegados a adaptarse ofreciendo asesorías y recursos útiles. El Festival Hispano de Boca Ratón es un ejemplo de cómo la comunidad se reúne para celebrar nuestras tradiciones con músicas, bailes y comida. Desde clases de baile latino hasta cursos de cocina, hay muchas oportunidades para compartir y aprender. Ahora te quiero dar algunos consejos para conectarte con la comunidad. Por ejemplo, con las redes sociales y foros en línea. Únete a grupos en Facebook o plataformas como Meetup, donde podrás encontrar eventos y conocer a personas con intereses similares. Puedes participar en eventos locales, asiste a ferias y mercados locales. Es una excelente manera de conocer a comerciantes y vecinos. También te recomiendo hacer voluntariado. Ofrece tu tiempo en causas que te apasionen. Esto te conectará con personas que comparten tus valores y te permitirá contribuir positivamente a la comunidad. Ahora te voy a dar unos consejos para un traslado sin estrés. La mudanza internacional es un gran paso y es normal sentirse un poco abrumado. Pero no te preocupes, estoy aquí para compartir contigo algunos consejos prácticos que harán de tu traslado sea lo más sencillo y libre de estrés posible. Por ejemplo, crea un cronograma con una lista de tareas. Tienes que hacer una lista detallada de todo lo que necesitas hacer, desde trámites legales hasta empacar tus pertenencias. Por ejemplo, también pon tus fechas límite. Establece fechas para cada tarea para mantenerte en el camino y evitar contratiempos de último minuto. Ten tu documentación en orden, los pasaportes y las visas. Asegúrate de que todos los miembros de tu familia tengan los documentos al día. Los registros médicos y educativos. Solicita copias de expedientes médicos, certificaciones de vacunas y registros escolares que pueden ser muy necesarios. Con respecto al empaque y el transporte, contrata con una empresa de mudanzas internacionales que tenga experiencia y confiabilidad. Elige una compañía con buenas referencias y experiencia en mudanzas internacionales. Recuerda contratar un seguro. Asegúrate de que tus pertenencias están aseguradas durante todo el transporte. Empaca de manera inteligente y deshazte de lo innecesario. Aprovecha para hacer una limpieza y donar o vender todo lo que no necesitas. Etiqueta tus cajas. Esto te facilitará el desempaque y la organización de tu nuevo hogar. Y estos son los preparativos antes de llegar. Conexión de servicios básicos y la electricidad, el agua, el internet. En esto te voy a guiar yo directamente. Programa la activación de estos servicios para que estén funcionando al momento de tu llegada. Abrir la cuenta bancaria que hablamos anteriormente. Investiga cuáles son tus opciones. Algunos bancos permiten abrir cuentas como no residente. Esto te ayudará a manejar tus finanzas más fácilmente. Y una cosa importante que no todo el mundo te comenta, tu bienestar emocional. Tienes que hacer las despedidas y cierres de ciclo. Comparte tiempo con tus seres queridos. Yo no tuve tiempo de hacer eso. Organiza reuniones para despedirte y mantener esas conexiones fuertes. Mantén una actitud positiva. Acepta los cambios. Es normal y sentir nostalgia o ansiedad. Recuerda que estás iniciando una nueva aventura llena de oportunidades. Aprende sobre tu nuevo hogar. Investiga sobre Boca Ratón, su clima, su cultura, sus costumbres. Puedes ver muchos de nuestros videos y ahí vas a ver una gran cantidad de información que te va a hacer adaptarte a Boca Ratón de una manera más sencilla. Esto te ayudará a sentirte más cómodo y preparado. Prepárate para lo inesperado o ten un plan B. A veces las cosas no salen exactamente como lo planeamos,
Mantén la flexibilidad y ten alternativas en mente. Por cierto, aquí en la descripción te voy a dejar un link a una guía súper completa que preparé para planificar y organizar tu mudanza. Mucho más completo que esto que te acabo de mencionar. Y ahora quiero contarte una anécdota personal. Recuerdo que cuando nos mudamos a los Estados Unidos, tuvimos que salir muy rápido, sin ningún tipo de planificación por la situación política que estábamos viviendo. Tuvimos que dejar todo atrás. Salimos con un par de maletas y con nuestros hijos y tuvimos la gran suerte y la ayuda de nuestra familia que se quedó en Venezuela y nos ayuda a organizar la mudanza. Contratamos una compañía profesional que hacía mudanzas internacionales en nuestro país. Afortunadamente conocíamos a la gente y pudimos organizarlo relativamente rápido y logramos una mudanza casi sin problema. Por eso te recomiendo que contrates a una compañía que sea de tu confianza. Y ahora hablemos de por qué tener un agente inmobiliario local como yo o alguien de mi equipo puede marcar la diferencia en tu proceso de mudanza y adaptación a Boca Ratón. Manejamos información actualizada y tendencias de mercado. Te proporcionaremos datos sobre precios y disponibilidad para que tomes decisiones informadas. Buscaremos propiedades que se ajustan a tus necesidades. Escucharemos detalladamente tus preferencias y te mostraré opciones que realmente encajan con lo que buscas. Es importante tener una asesoría integral, proceso legal y documentación, una guía paso a paso. Te ayudaremos a entender y a completar todos los documentos necesarios, evitando errores que puedan retrasar la compra. También te ofreceremos una negociación efectiva. Vamos a defender tus intereses, no los del vendedor. Mi objetivo es conseguir las mejores condiciones para ti, ya sea en precio, términos o reparaciones necesarias. Te voy a ofrecer mi red de contactos, profesionales de confianza, abogados, contadores, banqueros, asesores fiscales. En nuestro equipo contamos con un equipo de profesionales especializados de primer nivel en cada una de estas ramas. Puedo conectarte con expertos que te ayudarán en aspectos legales, financieros y fiscales. También te podemos recomendar decoradores y contratistas. Mi red incluye profesionales que pueden facilitar tu transición y adaptación. Te vamos a ofrecer un acompañamiento personalizado. Tenemos disponibilidad y soporte. Estoy aquí para ti, desde la primera consulta hasta después de la mudanza. Puedes contar con mi apoyo para resolver dudas y superar cualquier obstáculo. Habiendo pasado por el proceso de mudanza internacional yo mismo, entiendo tus preocupaciones y puedo ofrecer consejos prácticos. Me voy a asegurar personalmente de que la propiedad esté en buenas condiciones. Y vamos a mantener una comunicación abierta y honesta para que siempre sepas en qué etapa del proceso te encuentras. Bueno, y hasta aquí llegamos. Si quieres seguir preparándote y aprendiendo más sobre cómo hacer de tu mudanza e inversión en Florida un éxito, te invito a ver este otro video que te vamos a presentar.